donde habíamos platicado cómo se veían las funciones de grado 3. Específicamente mencionamos que si no había una reflexión vertical, estas ecuaciones, estas funciones más bien se solían ver en forma de n, o sea que en el plano cartesiano pues podía verse algo como esto, algo así. Habíamos dicho incluso que el dominio era de menos infinito a infinito. Y el rango, que es la extensión sobre el eje Y, también, ¿verdad? Entonces, bueno, pues apuntamos ahí algunas de estas características de la función polinomial de tercer grado. Y bueno, pues cuando decimos la forma polinomial de esta función de tercer grado, cuando decimos que tiene forma polinomial, aquí vamos a anotar este detalle que no anotamos la clase pasada. La forma polinomial, igual que por ejemplo, pues la forma de la ecuación de segundo grado era algo así como f de x igual a un coeficiente a por x cuadrada más b por x a la 1 más el coeficiente c. Bueno, pues aquí vamos a decir que la de tercer grado, pues en vez de ser al cuadrado por acá, empezaría con la variable x al cubo, ¿verdad? Luego el siguiente término sería con la variable x al cuadrado. El siguiente sería con la variable x así nada más de primer grado. Y pues tenemos que agregar un término adicional que puede existir o no y ser el término independiente. Entonces, bueno, pues esta sería la forma polinomial de esta función de segundo grado. Me dice Abril, sí, sí pusimos esta función. Lo que no dije más bien es que se le llamaba así forma polinomial de la función de tercer grado. De función de tercer grado. De tercer grado. Porque bueno, pues ya vimos cuáles son las distintas formas de la función de segundo grado. Que bueno, pues vamos a repasar esas formas de la de segundo grado. De segundo grado, pues habíamos visto la forma también polinomial. Entonces la forma polinomial era ax cuadrada más bx más c. Pero esta forma polinomial no nos dice mucho, nada más digamos que se ve ordenada, no tiene paréntesis, etcétera, ¿no? Pero hay otras formas que nos dicen más características, como por ejemplo la que tiene que ver con las transformaciones de por x menos h al cuadrado más k. Esta tiene que ver con transformaciones. Y bueno, pues había una tercera forma de segundo grado que pues tenía un coeficiente que indicaba pues una contracción o una dilatación vertical, si es que es diferente de uno. Si era negativo, indicaba una reflexión, pero que aquí adelante aparecían dos factores x menos x1 y x menos x2, y la ventaja de la forma que tenemos aquí, pues es que x1 y x2 eran las intersecciones con los ejes, ¿verdad? Entonces, bueno, más bien con el eje x, intersecciones con eje x. Intersecciones con x. Y bueno, pues la primera precisamente se llama polinomial. Las otras dos pues no tienen un nombre específico, nada más hay que aprendérselas como si fueran fórmulas. Y bueno, pues más adelante platicaremos cómo se ven las otras formas de la función de tercer grado, no solamente la forma polinomial, sino que va a haber una equivalente a esta que tenga que ver con transformaciones, y también va a haber pues una equivalente a esta de acá que tenga que ver con las intersecciones con el eje X. Por ejemplo, aquí podemos observar que esta gráfica intersecta al eje X una sola vez, pero que si por ejemplo esta gráfica estuviera un poquito más abajo, entonces bueno, pues la curva puede llegar a intersectar al eje X en más de un lugar, o sea, puede intersectarlo hasta en tres lugares distintos, ¿no? Bien. Bueno, pues entonces más adelante veremos esas formas de la función de tercer grado, pero pues de entrada la polinomial pues se refiere a esta, o sea, que está todo desarrollado, ordenado, etcétera. Bien.
Ok, y bueno, pues también habíamos puesto algunos ejemplos en GeoGebra para que vieran que pues se veía como una N, que si por ejemplo había una reflexión vertical se veía como una N de cabeza. Bueno, pues eso fue lo último que vimos la clase pasada. Y pues lo que tenemos ahora a continuación es un ejemplo de una función polinomial de grado 3. Y bueno, pues en este ejemplo pues queremos por un lado hacer la tabulación. De una vez voy a poner aquí una tablita. Hacemos la tabulación. Vamos a hacer la gráfica. Ahorita ponemos el plano cartesiano y vamos a contestar los intervalos de crecimiento y decrecimiento como en el tema de análisis de la gráfica de una función. Eso ya lo habíamos platicado alguna vez. Entonces, bueno, vamos a poner aquí valores a x y dar valores de y, sabiendo que y son los valores que toma la función f de x. Y bueno, pues para no tener que hacer los cálculos a mano, pues podemos sacar la calculadora. Así que vamos a poner por acá. Está la calculadora y ponemos el modo de tabulación, modo 7. Me pide la función, pues tal y como está escrita en su forma polinomial, le ponemos alfa x elevada al cubo más 3 por alfa x elevada al cuadrado menos 9 alfa x menos 10, así de fácil, y le damos igual. Ignoramos g de x y vamos a, si no tenemos preferencia, vamos a ponerle por ejemplo desde menos 5 hasta el 5 sería el último valor, y de uno en uno. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo quedaría esta tabulación. Bien, independientemente de que aquí hayan salido valores grandes, o sea, de números de dos cifras en los valores de la función, o sea, menos 15, 10 y 17 son números de dos cifras, bueno, voy a anotar todos ellos. Y si acaso la gráfica, pues puede que no me convenga hacerla como de costumbre, donde cada cuadrito sea una unidad. Ahorita platicamos de eso. Así que empezamos a anotar por acá menos 5, menos 15 es el primer renglón, luego menos 4 10, luego menos 3 17 y seguimos anotando, menos 2 12, menos 1 1, 0 menos 10, vamos a bajar un poco más, 1 menos 15, 2 menos 8, 3 17, bajemos un poco más. Y hasta ahí va a llegar la tabla, hasta el 4 y hasta el 5, ¿no? Bien, voy a poner una prolongación de esto y a subir un tantito. Entonces tenemos el siguiente renglón que es 4,66. Y bueno, y este valor de y para el 5 pues ya es hasta de tres cifras, ¿no? 145. Bien, pero bueno, pues vamos a platicar ya después de que pusimos esta tabulación. Vamos a platicar de los posibles valores de y, donde si nos fijamos, pues la mayoría de los valores de y que tengo por acá son de dos cifras, ¿no? Entonces, bueno, pues eso indica que si yo para la escala del eje y quisiera usar un cuadrito por unidad como de costumbre, bueno, pues no es tan conveniente porque pues necesitaría, por ejemplo, pues hasta 66 cuadritos si quiero poner este valor, ¿no? Entonces, bueno, podemos desde aquí, desde que vemos la tabulación, pues pensar en una escala un poco más amplia. A lo mejor incluso viendo este 66 digo, bueno, pues todos los demás números de dos cifras, pues son, están entre menos 20 y 20 tal vez, o sea que, ninguno de ellos sobrepasa al número 20 en valor absoluto. Entonces, igual y a estos dos valores, pues por el momento los descarto, o sea, no los vamos a ocupar por el momento.
y nada más me quedo con la tabulación desde -5 hasta 3 a ver qué ocurre, tomando en cuenta entonces que, pues como dijimos, pues si el máximo valor, ya sea positivo o negativo, es 20 o -20, entonces, bueno, pues podemos tener eso en mente para hacer un cambio de escala, pero solamente en el eje Y. En el eje X sí me conviene que vayamos de cuadrito en cuadrito una unidad. O sea que, por ejemplo, empecemos por acá en el -5, -4, -3, -2, -1, 0. O sea que aquí estaría el origen. Y hacia la derecha, pues también valores de uno en uno, ¿no? O sea, todo el eje X debe ser consistente. Y bueno, pues aquí va a estar el origen, acá va a estar el -5, por acá va a estar el 5. Y bueno, pues cada cuadrito es una unidad, ¿no? Bien, pero en el eje Y, entonces no me conviene ir de uno en uno y puedo hacer un cambio de escala en todo el eje Y. Y bueno, pues si habíamos dicho, el mayor valor por acá podría ser hasta el 17, por ejemplo, o para redondearlo a decenas, el 20, por ejemplo. Entonces podríamos decidir que pues cada dos cuadritos sean 10 unidades, por ejemplo. Así, 10, 20 o que cada cuadrito sea 5 unidades es lo mismo. Entonces, bueno, 10, 20, 30 por acá si queremos todavía. Y hacia abajo la escala debe ser igual. -10, -20 y así sucesivamente. Entonces, bueno, cuando empezamos a presentar el plano cartesiano en la unidad 2, les dije que si no había nada que indicara lo contrario, cada cuadrito iba a ser una unidad, ¿verdad que sí? Y bueno, pues incluso si yo no le pongo este -5 al eje X, entonces asumo lo mismo, que cada cuadrito es una unidad. Pero si voy a hacer un cambio de escala, entonces pues sí, debo poner aquí las unidades, en este caso pues de 10 en 10 cada dos cuadritos o de 5 en 5 cada cuadrito, ¿no? Entonces por eso digo, si no hay nada que indique lo contrario, cada cuadrito es una unidad, pero esta escala, o sea que haya puesto yo estos valores, indican que sí hay algo que indica lo contrario, ¿no? Entonces, que en este caso cada cuadrito son 5 unidades, ¿no? Bien, ok. Así que, bueno, pues tomando en cuenta eso, pues vamos a empezar a poner el valor de -5 y ya habíamos dicho que el -5 estaba por acá. -5, -15. Ah, bueno, si cada cuadrito de la Y son 5 unidades, entonces desde aquí vamos a bajar 3 cuadritos y aquí vamos a poner un punto exactamente donde estaría el -15, que sería la mitad del -10 y el -20, ¿no? Bien. Luego, -4,10 estaría a esta altura según mi escala del eje Y. -3,17, bueno, 17 positivo estaría entre el 15 y el 20, más o menos por aquí, a las 2/5 partes del cuadrito. Aquí pongo un punto, ¿no? Bien. -2,12, entonces es dos cuadritos a la izquierda y hacia arriba, pues entre el 10 y el 15 también a las 2/5 partes del cuadrito. Bien, -1,1 no lo vayan a poner aquí, o sea, como tenemos esa costumbre de que cada cuadrito sea una unidad, pues puede que lo pongas aquí y estaría mal, ¿no? Entonces, -1,1, según la escala que puse, estaría efectivamente un cuadrito a la izquierda, porque aquí podemos decir que está el -1 de la X, pero el 1 de la Y estaría a la quinta parte del cuadrito, o sea que este punto está muy pegado al eje X, dependiendo, o más bien haciéndole caso a mi escala del eje Y, ¿no? Bien, -1,1 a la quinta parte del cuadrito, ¿no? Bien. Y luego 0, -10, bueno, pues este es un punto bien marcado sobre esta línea del -10. Y el punto 1, -15, bueno, pues estaría aquí, igual que estaba este punto a la altura -15, el -5, -15, también tenemos 1, -15. 2, -8 estaría más o menos por acá, o sea que aquí llevamos -5 y necesitamos otras 3/5 partes, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo estamos marcando a las 3/5 partes hacia abajo. Bien, 2, -8.
3,17 positivo. Por aquí habíamos puesto el menos 3,17. Entonces, bueno, el menos 3,17 estaba por acá. Y el 3,17 está por acá. De hecho, en este caso se puede decir que este par de puntos son simétricos con respecto al eje Y. Pero no por eso toda la gráfica es simétrica con respecto al eje Y. Nada más esos dos puntos, ¿verdad? Bien. Y bueno, si quisiéramos poner el último, que es 4,66, pues nota que estaría muy arriba, muy lejos. O sea, mi escala del eje ya está llegando hasta el 30. Entonces, pues no, ese ya no lo puedo poner. Y si acaso, pues nada más tengo una idea de que hay un punto por allá arriba y pues ya puedo tratar de unir todos estos puntos. Como dijimos las sesiones pasadas, no con rectas. Luego quieren sacar la regla y decir, voy a hacer mi gráfica, maestro, y hacen un polígono así, ¿no? Entonces, no, esto es un polígono. Lo que queremos es trazar la curva y pues se tiene que hacer a mano. Entonces, bueno, pues vamos a tratar de hacerla a mano. Déjenme empiezo de nuevo. Uniendo todos estos puntos con una curva suave, más o menos así. Bien, a lo mejor podemos, aunque no es seguro, podríamos pensar que este sería un máximo relativo de la función para que esto vuelva a bajar. Así. Y pasando ahora por este punto, ahí a lo mejor es donde se separan las concavidades. La clase pasada hablamos de que una curva de tercer grado tiene dos concavidades. Y bueno, llegamos a este que podríamos pensar que es el punto mínimo relativo. Y volvemos a subir. Por acá, pasando por este punto, por el punto de allá. Y la gráfica no termina aquí. De hecho, tampoco empieza aquí. En teoría esto debería venir desde abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues no termina aquí tampoco. Y si había un punto más adelante de coordenadas 4,66, bueno, pues entonces esto va a continuar hacia arriba hasta que se me acabe el recuadro donde tengo puesto mi plano cartesiano, ¿verdad? Entonces, bueno, pues hasta ahí, por ejemplo. Bien. Ya está la gráfica, pues obtenerla no es tan difícil. En este caso necesitamos hacer un cambio de escala en el eje Y porque si no, pues no queda clara la gráfica y después eso lo voy a mostrar con ayuda de GeoGebra. Bien, y una vez que está trazada la gráfica, bueno, pues no pregunto cuál es el dominio y cuál es el rango porque pues dijimos que para todas las funciones de grado 3 el dominio y el rango van a ser de menos infinito a infinito. Pero lo que sí vale la pena preguntar es los intervalos de crecimiento y de decrecimiento. Vamos a empezar con el fácil, ¿en qué intervalo esta función es decreciente? Decreciente, o sea que la gráfica va de bajada. A ver, contéstame en el chat. Decreciente, corrijo esa palabra, decreciente. Y me dice Paula, -1, pero eso no es un intervalo, eso es un valor. Y hay una serie de números donde la gráfica es decreciente. Y se les olvidó que se escribía igual que el dominio del rango en notación de intervalos, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Eric me dice -3,17. Bueno, lo que estás poniendo ahí son dos valores y acuérdate que notación de intervalos utiliza los paréntesis y los corchetes. Y me pone Abril, paréntesis, -3 a 1. Pues eso sí. Vamos a poner aquí que decreciente se lee en las X y es donde la gráfica va de bajada y si asumimos que este es el punto máximo y este es el punto mínimo, entonces me interesan los valores de X de ese intervalo. Y efectivamente esos valores son el -3 y el 1. Bien, entonces en ese intervalo la función es decreciente, nada más que para que les quede claro que es sobre el eje X, voy a poner su sombra o su proyección únicamente sobre el eje X. Y como habíamos dicho desde la parábola, bueno, pues
desde la parábola habíamos dicho que no se incluye ni este valor de -3 ni este 1, o sea que exactamente en el máximo no es ni creciente ni decreciente, ni tampoco en el mínimo, ¿verdad? Bien. Entonces, bueno, pues recuerden que eso ya lo habíamos estudiado en el tema de análisis de la gráfica de una función. Nada más que en ese entonces no se les dio la función, nada más se les dio una gráfica y ya, ¿no? Entonces, bueno, decreciente de -3, a 1 con paréntesis, como lo contestó Abril. Bien, ok, listo. Y ahora, ¿en qué intervalo es creciente? Y ya tengo por acá una respuesta de María Fernanda. De menos infinito a -3, unión de 1 a infinito. Pues sí, es lo en todo lo demás del dominio. O sea, de menos infinito a -3 sin tomar al -3, unión de 1 a infinito. Entonces, bueno, pues les recuerdo, o más bien les repito, si no recuerdas esto, o si dices, bueno, ¿cuándo lo habíamos visto, maestro? El tema se llamó análisis de la gráfica de una función, unas cuantas páginas atrás en tu libro. No sé exactamente en qué página, pero no es muy atrás, deben ser unas 5, entre 5 y 10 páginas atrás, ¿no? Bien. Así que, ¿en qué intervalo es creciente? Bueno, pues donde la gráfica va subiendo, entonces es desde menos infinito hasta este valor, pero en las X, ¿no? Y acá siempre se lee en las X. Y bueno, entonces voy a quitar estas marcas para decir que en estos valores de X, o sea, a la izquierda del -3 y a la derecha del 1, la función se dice que es creciente. No nos interesa en qué valores de y, solamente los valores de x donde la función es creciente. Bien. Ok, bueno, pues ya que tenemos esto contestado, pues vamos a avanzar un poco más y aquí mismo en la página 84, pues vamos a platicar antes de ver las distintas formas de la función de tercer grado, pues de una vez presentamos cómo se verían las funciones polinomiales, las formas polinomiales de las funciones de cuarto y quinto grados. Bueno, pues empezarían así, ax cuarta más y todos los demás términos, y bueno, pues seguiría el de la x cúbica, el de la x cuadrada, el de la x a la 1 y el término independiente. Bueno, pues como lo platicamos desde la clase pasada, esto es el término principal. Término principal. Y pues el término principal suele ir al principio de la expresión polinomial. Y pues lo mismo por acá. Entonces esto ya sin tener que poner a todos los demás términos, pues ya indica que el grado de este polinomio o de esta función polinomial es de cuarto grado. Y pues se suele ver, pues habíamos dicho, si era una función de segundo grado, era una parábola que tenía una sola concavidad, ¿verdad? O sea, esta era la de segundo grado. No la apunté, nada más quiero repasar. Luego, la de tercer grado, en vez de tener una, tenía dos concavidades y por eso se veía como una n. Esta era la de tercer grado. Bueno, esto lo repaso porque si una función de tercer grado tiene dos concavidades, bueno, pues una de cuarto grado, ¿cuántas concavidades va a tener? ¿Cuántas concavidades puede tener? Me dice Abril, tres. Y Diego lo confirma, tres concavidades, ¿verdad? Pues una menos que el grado, así que vamos a anotar eso por acá. Bien, si es una función de cuarto grado, pues va a tener hasta tres concavidades. Puede tener menos, pero si tiene tres concavidades se suele ver como una M o como una W. En realidad, incluso si este coeficiente es positivo, entonces se suele ver así. Si A es mayor a cero, o sea, de signo positivo, se suele ver como una W. Primero una concavidad hacia arriba, luego una concavidad hacia abajo y luego otra concavidad hacia arriba. Entonces puede estar un tanto deformada esa W y en algunos casos pues puede estar tan deformada que no se vean
las tres concavidades, sino que, pues bueno, se vea un poquito más alterada que esta forma, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tengo tres concavidades para una función de cuarto grado. Podemos poner aquí una flechita, tres concavidades. Y aquí puedo marcar esas concavidades como de aquí para acá, la curva es cóncava hacia arriba. También de aquí para acá, la curva es cóncava hacia arriba. Y de aquí para acá, la curva es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues tiene tres concavidades. Y de la misma manera podemos intuir que una función como esta, una función de quinto grado, pues si la de cuarto grado tuvo tres concavidades, la de quinto grado va a tener cuatro, ¿verdad? Cuatro concavidades. Y si tiene cuatro concavidades, bueno, pues vamos a empezar también con una concavidad hacia arriba, luego una concavidad hacia abajo, otra vez hacia arriba y por último hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como podría verse esta función de quinto grado, pero pues bueno, entre más grado es, pues puede que esto esté muy alterado, ¿no? Entonces, pues no es garantía. Tiene cuatro concavidades, pero no siempre se ve exactamente como esta o que pase por el origen, como en este ejemplo. Bueno, simplemente es mostrar el número de concavidades. Y lo que sí puedo hacer con estas gráficas es contestar, aunque no tengamos ejemplos, nada más viendo las gráficas, cuál es el dominio y el rango de cada una de ellas. Por ejemplo, el dominio de esta gráfica de cuarto grado, ¿de dónde a dónde sería? Y me dice Abril y María Fernanda de menos infinito a infinito. Y pues de una vez decimos que no solamente para la función de cuarto grado, sino también para la función de quinto grado, el dominio también es de menos infinito a infinito. Pero si hablamos del rango, vamos a regresar a la de cuarto grado, el rango no, el rango está limitado. Y estaría limitado por cuál sería el valor de los mínimos, bueno, el valor de la función menor en los mínimos, ¿no? O sea, que sería de ahí para arriba, ¿verdad? Pero como no tenemos la función, sino nada más tenemos un bosquejo de cómo se vería esta gráfica, bueno, pues no podemos decir para todas las funciones de cuarto grado cuál es ese rango, así que simplemente decimos que el rango está limitado. Pero ahora, si les pregunto cuál es el rango de la función de quinto grado, aquí le pongo rango, entonces, ¿qué me dirían para el rango de la función de quinto grado? Y dice Abril, ahí sí es de menos infinito a infinito, y también María Fernanda lo confirma, y también Estrella y Jorge, de menos infinito a infinito. Bien, de menos infinito a infinito es el rango de esta de quinto grado. Y bueno, pues podemos incluso hacer algunas afirmaciones si recordamos todas las gráficas de las funciones polinomiales que hemos visto. Entonces, bueno, pues vamos a hacer un repaso de las funciones polinomiales, empezando con la de grado cero. Grado cero. Cuando decimos de grado cero es la función constante, aquí le pongo paréntesis, función constante. Entonces, f de x era igual a un número y a ese número le llamábamos c para recordar que es una constante. Y bueno, pues cómo se veían las funciones constantes en el plano cartesiano. Pero vamos a hacer ese repaso. Voy a poner una gráfica pequeña. ¿Cómo se veía la gráfica de una función constante en el plano cartesiano? Ya se les olvidó. Échenle un ojo a sus apuntes. Ah, nadie se acuerda.
¿Cómo se veía? Y dice Diego Ramírez, línea horizontal. Muy bien, entonces tenemos una recta horizontal. Así que así se veía. Y la altura de esta recta pues dependía de la constante, ¿verdad? Entonces, bueno, era una recta horizontal. Bien, esta es de grado cero. Si hablamos de grado uno, entonces, bueno, a esta se le llamaba función lineal. Pongo aquí entre paréntesis, función lineal. Bueno, las funciones lineales en su forma polinomial se veían como a por x más b, o en vez de a usábamos la m para recordar que había una pendiente involucrada. Entonces, ¿cómo se veían en el plano cartesiano las funciones lineales? En lo que yo pongo el plano cartesiano por acá. Entonces, dime cómo se ven estas funciones. Y pues me contestan por acá. Dice Jorge, recta inclinada, y Estrella pone parábola. No, no es parábola, es como dice Jorge Gómez, es una recta inclinada. Cuando es función lineal, entonces, bueno, pues es una recta inclinada. Bien, vamos a trazar aquí un ejemplo de cómo se vería una función lineal. Puede ser inclinada así o al revés, dependiendo de las transformaciones que tenga esta función, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dejar una de ellas. Bien, ok. Ahora vamos a la de grado 2. La de grado 2 era la función cuadrática. Su forma polinomial f de x es a por x cuadrada más bx más c. ¿Y cómo se veía en el plano cartesiano? Ahora sí, como lo había dicho Estrella, era una parábola, ¿verdad? Entonces sí. Ok, es una parábola, contestó Jorge. Estrella también dijo que se había confundido. Y Abril también responde que en el plano cartesiano es una parábola. Vamos a poner aquí el dibujo de una parábola, pero no cualquier parábola. Es una parábola vertical, o sea, una parábola que puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Y dependiendo de las transformaciones, bueno, pues es si es una parábola más alargada o más ancha, o dónde está el vértice, o si abre hacia abajo. Bueno, pues bueno, aquí hay un ejemplo de cómo se vería una función cuadrática en el plano cartesiano. Y bueno, pues vamos a poner ahora la de tercer grado, que fue precisamente con lo que empezamos la clase de hoy. Entonces, esta función de grado 3, o también se puede llamar función cúbica, bueno, su forma polinomial es a por x cúbica más bx más bx cuadrada más cx más d, ¿no? Segundo, más d. Y bueno, pues si ponemos por acá la gráfica de esta función, pues ya no tiene un nombre específico. Simplemente la forma que tiene esta curva es de dos concavidades. Entonces, si acaso podemos decir que tiene una forma de n, ¿no? Aunque hablamos la clase pasada que esa n puede estar muy deformada, ¿no? Bien, entonces es una curva con dos concavidades, a diferencia de esta que se llamó parábola, o esta que fue la parábola, o esta que fue una recta inclinada, o esta que fue una recta horizontal. Bueno, pues esta no tiene un nombre específico, ¿no? Entonces, en algunos libros incluso nada más le llaman curva de grado 3 y ya, ¿no? Así como las de arriba se llaman curva de grado 4. Entonces es una curva de grado 4, y esta es una curva de grado 5 que tiene cuatro concavidades. Bueno, pues eso es lo más que podemos decir en cuanto al nombre de la gráfica. Pero entonces estamos haciendo este repaso para contestar. ¿Cuál es el dominio de todas las funciones polinomiales? Y bueno, pues aquí tengo hasta de grado 3, pero aquí arriba tenemos también la de grado 4 y la de grado 5. ¿Cuál fue el dominio de todas las funciones polinomiales que hemos estudiado hasta ahorita? Y pues me están contestando acá.
Abril dice que es de menos infinito a infinito, Jorge lo confirma y Valeria y Estrella también de menos infinito a infinito, ¿verdad? Bien, entonces eso es lo que vamos a anotar por acá, de menos infinito a infinito siempre. Eso significa que no importa cómo sea tu función polinomial, tú le puedes dar a la x cualquier valor que se te ocurra, positivo, negativo o cero, y no va a haber ningún problema. Y cuando decimos algún problema, bueno, pues que te salga, por ejemplo, una operación indefinida, como lo sería la división entre cero, o bien que te salga la raíz cuadrada de un número negativo. O sea, de entrada, estas funciones polinomiales ni divisiones tienen, ni tampoco tienen raíces. Entonces, bueno, pues no podría darte una operación indefinida, cualquier valor de x que pongas. Bien, eso significa que su dominio siempre es de menos infinito a infinito, pero el rango no. Por ejemplo, el rango aquí en la función de grado cero depende del único valor que toma la función, ¿verdad? Entonces, bueno, el rango aquí, si lo recordamos, era el valor de la constante c, o sea, si la función es f de x igual a c, el rango no se ponía en intervalos, sino que se ponía entre llaves, y en este caso es el valor de la constante c y ya, ¿no? Entonces, bueno. Pero si pregunto el rango en esta función lineal, entonces, ¿cuál es el rango viendo la gráfica de este ejemplo de función lineal? ¿Qué me dirían? Dice Diego, de menos infinito a infinito, ¿verdad? Entonces, de menos infinito a infinito, y Abril también lo confirma. Y no así, por ejemplo, la de la parábola. Entonces, aquí igual puedo decir que el rango está limitado y es en este caso del valor de y del vértice hacia arriba, ¿no? Pero si nos vamos a la función de grado 3, pues igual que en la función de grado 1, podemos decir que el rango es de menos infinito a infinito, ¿verdad? Entonces ahí ya se empieza a ver una secuencia para decir que tanto en la función de grado 1 el rango fue de menos infinito a infinito, como en la de grado 3 el rango fue de menos infinito a infinito. Y también aquí arriba habíamos puesto que la de grado 5 tenía como rango a menos infinito a infinito, así que voy a contestar eso por acá. El rango de las funciones polinomiales de grado impar es menos infinito a infinito. Pero las de grado par, o sea, que son esta de grado cero, o sea, el cero es un número par, ¿no? Esta otra de grado 2, la de grado 4 que vimos aquí arriba, entonces, bueno, pues esas tienen el rango limitado, ¿verdad? Entonces, bueno, pues el rango no es de menos infinito a infinito, así que, bueno, pues esto nos sirve de repaso. Y pues pueden poner algún ejemplo de estos en GeoGebra, o sea, pueden inventar ustedes sus funciones polinomiales del grado que quieran y ver cómo se ven en el plano cartesiano. Si acaso, pues a veces hay que hacer cambios de escala. De hecho, me estaba acordando que hace rato les platiqué que íbamos a poner la gráfica en GeoGebra para checar precisamente lo de los cambios de escala y les voy a enseñar también a hacer cambios de escala en GeoGebra. Así que abramos por acá GeoGebra, en un momento aparece. Y en lo que va abriendo GeoGebra, pues voy a poner aquí, voy a transcribir esta función f de x. Recuerden que no es necesario que le ponga en entrada f de x. Con que yo ponga el puro polinomio, x elevado al cubo más 3 por x elevado al cuadrado. Ahí me salió ahí un corazón. No, quién sabe por qué. Menos 9 por x menos 10. Y bueno, pues entonces con que yo copie el puro polinomio, entonces automáticamente GeoGebra me va a poner f de x igual a ese polinomio y me va a mostrar la gráfica. Ahora sí vamos a ponerlo en GeoGebra, así que un segundito. Voy a mostrarlo en pantalla. Y ahí está. Entonces aquí en entrada voy a poner, ahí está, el puro polinomio.
Le voy a dar Enter y automáticamente GeoGebra, aquí en la vista algebraica, le llamó f de x. No es necesario que tú se lo pongas. Si se lo pones, no hay problema tampoco. Pero nota que pues aquí, igual que como es nuestra costumbre, pues cada cuadrito es una unidad y por lo tanto pues no se ve claramente la forma de n que platicábamos de estas funciones de grado 3. Entonces también debemos aprender a hacer un cambio de escala en GeoGebra. ¿Cómo se hace un cambio de escala? Bueno, pues vas a irte a este botón de desplazar la vista gráfica y lo vas a presionar sin las opciones que vienen aquí en este triangulito. Nada más con que lo presiones. Y bueno, de aquí te vas a ir a alguna parte del eje Y, no importa dónde. Y cuando veas que aparece esta flechita doble, porque en otros lados aparece esta manita, entonces, cuando veas que aparece esta flechita doble, bueno, pues puedes hacer el cambio de escala arrastrando hacia abajo o hacia arriba. Y aquí estoy cambiando la escala de todo el eje Y. Podríamos hacer lo mismo en el eje X. Entonces, bueno, pues ahí esto ya se parece a lo que hicimos hace rato, de que cada cuadrito fueran 5 unidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya es una escala más adecuada para visualizar la forma de n, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que quería platicar hace rato para que, pues manejen un poco mejor GeoGebra, aunque ya saben, GeoGebra no lo pregunto, pero es una herramienta que no solo te va a servir para mate quinto, sino también para mate sexto. Bien, bueno, entonces cerremos GeoGebra. Bien. Y vamos ahora a avanzar un poco más. Bien. Ok. Y bueno, entonces regresando a las funciones de tercer grado, pues habíamos platicado de la forma polinomial. Ahora esta va a ser la siguiente forma de la función de tercer grado, que si notan se parece mucho a la de segundo grado. Bueno, ¿cuál es la única diferencia de esta forma f de x igual a d por x menos h al cubo más k? ¿Cuál es la única diferencia de esta forma con la de segundo grado? Con la que se parece, pero de segundo grado. A ver, platícame en el chat. ¿Qué diferencia le ves a la de segundo grado? Y dice Valeria que está elevada al cubo. Bueno, cuando dice que está elevada al cubo, también Estrella lo comenta. Dice Abril, pues el grado, bueno, pero el grado es importante que entiendan que debe afectar a la X, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque aquí, aunque no afecta directamente a la X, sino a X menos H, indirectamente este cubo afecta a la X y eso hace que sea de tercer grado. Pero si aquí en vez de haber un 3 hubiera un 2 o cualquier otro número, entonces pues la función ya no sería de tercer grado, sino del grado que indica este exponente, ¿no? Así que nota pues que esa es la única diferencia. Si fuera de segundo grado, pues aquí habría un 2. Si fuera de cuarto grado, aquí habría un 4. Bueno, pues entonces los coeficientes son los mismos, ¿no? O sea, los parámetros que aparecen ahí. La D, que suele indicar al mismo tiempo una reflexión, si es un número negativo, pero también dependiendo del el número que pongamos aquí, pues puede ser una contracción o una dilatación verticales, ¿verdad? Luego este menos h, bueno, que el menos me recuerda que hay una traslación de signo contrario, bueno, es una traslación horizontal, ¿verdad? Entonces, bueno, es más, lo puedo poner aquí, traslación horizontal. Traslación horizontal, así abreviado, ¿no? Y este más K, ¿qué significaba en la gráfica? A ver si recuerdan cuando lo vimos en el segundo grado. Y dice María Fernanda que sube, bueno, no siempre sube, eso depende del signo. O sea, aunque aquí sea más, bueno, pues el número más K puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Entonces, el nombre oficial es, como lo puso Valeria, traslación vertical y Abril lo confirma. Entonces, bueno, este número más K indicaba una traslación vertical. Y bueno, de una vez completemos lo que dije hace rato. El número D podía ser al mismo tiempo una reflexión, si es un número negativo, y
si es un número que está entre 0 y 1 o si es mayor que 1, entonces podría ser una contracción o dilatación. Aquí vamos a abreviarlo un poquito mejor. Contracción o dilatación verticales, ¿no? Dilatación vertical. Bien. Entonces, bueno, ¿por qué las dos cosas? Porque, bueno, aquí aparece un número D, pero no nos dicen de qué signo es, ni tampoco si es mayor a 1 o si está entre 0 y 1. Bueno, así que dependiendo de los distintos valores que pueda tomar este coeficiente, pues tenemos estas dos transformaciones. Y junto con las traslaciones son todas las transformaciones que hemos estudiado para las funciones. Nada más que saberse las transformaciones no es suficiente. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando lo estudiamos para la función de grado 2 en vez de la de grado 3, partíamos de que la función de grado 2 era una parábola, en el plano cartesiano representaba una parábola con vértice en el origen y que abría hacia arriba. Esta era la de grado 2. Y de ahí hacías estas transformaciones, la reflexión, la contracción o dilatación, la traslación horizontal o la traslación vertical, ¿verdad? Pero ahora, en la de grado 3 necesitamos presentar cómo se va a ver la gráfica de la forma más básica de esta función de tercer grado. Y la forma más básica de la ecuación es f de x igual a x cúbica. Así como la forma más básica de la función de segundo grado era nada más f de x igual a x cuadrada y que representaba esa parábola con vértice en el origen y que abre hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver f de x igual a x cúbica? Bueno, pues vamos a hacer, aunque sea una tabulación mental, puede ser mental o puede ser con la calculadora. Bueno, pues vamos a preguntar el valor más fácil para empezar, ¿cuánto valdría f de 0? Si aquí pusieras un 0 en vez de la x, ¿cuánto vale f de 0? Y me dice Diego que es 0, ¿verdad? 0 al cubo sigue siendo 0 y este es el más fácil de obtener sin mucho procedimiento. Así que Abril confirma, Jorge y María Fernanda. Bien. ¿Y f de 1? ¿Cuánto valdría f de 1? Y me contesta Jorge, 1 y también Abril y también María Fernanda y Diego. Ok. Entonces ponemos por acá f de 1 es igual a 1, pero vamos a ir poniéndolos ahora en la gráfica. F de 0 es 0, también aquí si pongo f de 1 es igual a 1 porque 1 al cubo sigue siendo 1, pero nota que aquí en mi gráfica hay también un cambio de escala, entonces aquí lo voy a poner a la décima parte de esta división, ¿no? Entonces por aquí f de 1 es 1. F de 2, ese ya no lo voy a escribir aquí a la izquierda, nada más voy a poner el valor de y. Y me dice Valeria, 8, muy bien, fue la primera que contestó y los demás también contestaron que 8. Bien, ok. Entonces vamos a poner por acá que en el 2 la y vale 8 y más o menos estaría por acá. F de 3, 27, la primera que contestó fue Abril. 3 al cubo me da 27 y ese 27 estaría en mi escala del eje Y por acá arriba. F de 4, que sería 4 al cubo y son 64, pues está muy arriba y no cabe. Pero bueno, lo que sí puedo poner ahora es valores de x negativos. Por ejemplo, f de menos 1. Y para obtener f de menos 1, pues lo tengo que poner así. Menos 1 en un paréntesis al cubo, ¿cuánto da? Y me dice Diego, menos 1, efectivamente es f de menos 1 y pues fue el primero que contestó y todos los demás confirmaron correctamente. Entonces, en el plano cartesiano me voy una unidad a la izquierda y la décima parte de esta división hacia abajo. Entonces, más o menos por acá. Bien. F de menos 2. ¿Cuánto es menos 2 al cubo?
Todo número negativo elevado al cubo sigue siendo negativo. Y la primera que contestó bien es Abril, que puso -8. Bien. Entonces, f de -2 es -8 y estaría por acá. F de -3. -27. El primero que contestó bien fue Miguel Ángel, así que efectivamente f de -3 es -27 y el -27 estaría por acá. Y f de -4 pues también sería -64, pero ya no cabe. Si yo uno todos estos puntos con una curva suave, la curva se va a ver más o menos así, pasando por todos ellos. Y bueno, siendo una función de grado 3, debe tener dos concavidades. Todos estos puntos se dice que están en una concavidad hacia abajo hasta aquí. Todo esto es como si fuera un pedazo de parábola, pero aquí, bueno, pues va a cambiar la concavidad y desde este punto que es 0,0, entonces ahora la curva se vuelve cóncava hacia arriba. Así. Bien. Acaba hacia arriba y así es como se ve la forma y lo puedes corroborar con GeoGebra. Entonces, bueno, pues puedes poner esto ahí en GeoGebra, cambiar la escala para que se vea esto, porque si no, pues se va a ver así como que muy alargado. Entonces, bueno, pero finalmente pues es como una N, nada más que un tanto deformada. Así que bueno, pues es conveniente que te aprendas esta forma, así como te aprendiste que la función de segundo grado era una parábola que tenía vértice del origen, para que cuando sea necesario apliquemos las transformaciones que tiene la función. Entonces, bueno, vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros queremos que esta gráfica se mueva hacia la izquierda o a la derecha. Ah, bueno, pues entonces tengo que cambiar este valor, ¿verdad? Si quiero que se mueva hacia arriba o hacia abajo, pues tengo que cambiar este valor. Y si quiero que haya una reflexión o contracción, tengo que cambiar este valor, ya sea reflexión, contracción o dilatación. Lo único malo de esta forma es que pues no va a cambiar, o sea, lo más que va a pasar, entonces, es que al tener esta forma la ecuación, la función de segundo grado, pues bueno, se va a seguir viendo como con dos concavidades, pero no realmente como una n, o sea, si acaso esta gráfica, si transcribo por acá cómo se ve la gráfica, pues puede recibir todas estas transformaciones, o sea, moverse a la derecha o a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, puede incluso ponerse de cabeza, entonces déjenla selecciono para que se ponga de cabeza, entonces así, puede tener incluso una contracción o una dilatación, así, pero no se va a ver nunca como una n. Esa es la desventaja de usar esta forma de la ecuación, de la función de tercer grado, perdón. Y que, bueno, si quisiéramos que se viera como una n, pues no es suficiente que utilicemos esta forma. Esto nada más me sirve para reconocer algunas de las transformaciones con respecto a esta forma básica que es f de x igual a x cúbica. Pero la que sí va a provocar que se vea como una n es la siguiente de las formas, y esta forma es a por x menos x1 por x menos x2. Y bueno, voy a hacer un recordatorio. Si la forma que tengo aquí fuera hasta aquí, así es como se veía la forma correspondiente a una función de segundo grado, donde habíamos repasado hace rato. ¿Qué representaban estos valores x1 y x2 cuando era una función de segundo grado? A ver, hace ratito lo dije y quiero ver si estaban pendientes o no. Y me dice Valeria, los puntos de intersección, ya le completaste. Con el eje X, en realidad no los puntos de intersección, sino los valores de intersección. O sea, X1 y X2 eran los valores donde la recta atraviesa el eje X. Los valores de X, ¿no? Entonces, bueno. Pero ahora necesitamos que la función sea de grado 3. Entonces no es suficiente con estos dos, sino que necesito x por x y por otra x para que sea de grado 3, o sea, x cúbica, ¿no?
Y ahora puede haber, como lo comenté hace rato, puede haber máximo tres valores donde la curva atraviesa al eje X, ¿no? Bien, entonces, bueno, tenemos aquí un ejemplo donde, pues, el número A, que al mismo tiempo indica una dilatación o una contracción y además una reflexión, si es que existe, bueno, pues aquí este número A habla de esas transformaciones. Así que viendo este un onceavo, ¿podrías decirme si hay dilatación o contracción y si hay reflexión? ¿Qué opinas? Bueno, si es un número menor a uno, entonces hay una contracción. Pero pues, y me están comentando aquí en el chat, Estrella, habría una contracción vertical, no habría una reflexión. Pero pues, como habíamos dicho hace rato, en realidad hablar de la dilatación o de la contracción es únicamente para esta forma básica y esto en realidad, como se está viendo en los puntitos que están trazados por acá, bueno, pues va a ser de una forma un tanto diferente a la forma básica, así que pues mejor lo más que vamos a decir acá es que no hay reflexión. Vamos a poner ese detalle por acá. No hay reflexión. Para que hubiera una reflexión, necesitaríamos que este número fuera negativo, ¿verdad? Entonces, bueno, no hay reflexión porque es un número positivo. Bien, ok. Pero esta forma me indica también que aquí este valor y este valor, nada más que de signo contrario, son las intersecciones con el eje X. O sea que, ¿cuánto valdría X1? ¿Cuánto valdría X2? Parece obvio, pero nada más necesito que recuerden algo. ¿Cuánto vale X1? ¿Cuánto vale X2? Y el que no es tan obvio, ¿cuánto vale X3? X1 dice Jorge que vale 4. Eso es correcto. ¿Cuánto vale X2? Y dice Valeria, ya me puso incluso los demás valores, menos 6. Recuerden que había un cambio de signo, o sea que si aquí esto tiene un menos y aquí esto tiene un más, había que hacer un cambio de signo. X2 vale menos 6 y aquí, como no hay un número junto a la X, entonces efectivamente como lo puso Valeria, X3 vale 0. Y eso además se puede corroborar viendo los puntitos que tenemos por acá. Hay un punto donde x1 vale 4 y está por acá. Lo voy a remarcar. Aquí hay un punto. Luego hay un punto sobre el eje X donde x2 vale menos 6 y está por acá, ¿verdad? Y x3 si vale 0, bueno, pues la curva va a atravesar al eje X en el origen, ¿no? Así que, bueno, pues esa es la ventaja de esta forma de la función de tercer grado. Y bueno, pues precisamente aquí se hacía la pregunta, nada más que se me había olvidado que estaban aquí estos valores. X1 entonces es igual a 4, X2 es igual a menos 6 y X3 es igual a 0. Y bueno, pues lo que tenemos por acá es que podríamos con esta función poner los valores, o más bien obtener los valores de las distintas, de la función más bien con los distintos valores de X en la calculadora, pero que bueno, pues eso ya lo hicimos hace rato con otro ejemplo. Entonces ahorita pues simplemente voy a decir que ahí ya en la gráfica aparecen los distintos valores que obtendrías tú al poner esto en modo de tabulación en la calculadora. Entonces, pues ahorrémonos esa tabulación y vamos a decir que la gráfica pasando no solo por estos puntos, sino por todos los demás puntos que ya están trazados, pues la vamos a completar y ya, ¿no? Entonces, la gráfica viene desde abajo, pasa por esta intersección con el eje X, pasa entonces por este punto también, lo pueden corroborar, este punto sería menos 5,4 punto y cachito, si lo pones en modo de tabulación. Por acá es posible que este no sea el máximo, sino que el máximo esté un poquito más adelante, por acá, y que ahora sí, entonces lleguemos aquí a este punto, luego por acá, y así unimos todos los puntos. Es posible que por acá esté este, la separación de las concavidades.
Luego va a pasar por el origen y así. A lo mejor este es el mínimo, no lo sé. Bien, listo. Ok, entonces bueno, pues ahí está esta gráfica. Y lo más relevante, igual que sucedió en la función de segundo grado, pues es que al tener esta forma, pues estos valores nada más que con signos contrarios, y si no hay un número acompañando, pues vale cero. Entonces son los valores donde la curva intersecta al eje X. Bueno, entender eso pues va a ser importante más adelante porque bueno, pues ahorita la función está puesta en esta forma, pero ¿qué tal si te la dan en forma polinomial y te preguntan cuáles son estos valores? Bueno, pues necesitarías poder pasarla a esta forma y eso pues no va a ser tan sencillo. Bien, va a requerir pues que platiquemos de algunas otras cosas que se platican desde álgebra, ¿no? Entonces, bueno, desde matemáticas cuarto, ¿no? Pero antes de ver eso, pues vamos a hacer un ejercicio donde nosotros propongamos una función que atraviese por algunos valores de x en particular. Entonces, bueno, pues vamos a poner este ejemplo. Da la forma polinomial de alguna función, y puede haber más de una, ¿no? Hay muchas respuestas, de alguna función de tercer grado cuya gráfica intersecte al eje X en los valores X igual a menos 5, X igual a menos 1 y X igual a 2. Así que podemos empezar por darle nombre a esa función. Esa función va a ser f de x, pero no la puedo dar en forma polinomial de entrada. Pero lo que sí puedo hacer es notar que si nosotros teníamos este ejemplo con la forma que tenemos aquí arriba con varios binomios que se están multiplicando, entonces si nosotros ahora queremos que esta curva atraviese al eje X en estos números, bueno, pues podríamos saber qué poner en estos tres paréntesis y además inventar un número que vaya por acá al principio, ¿no? Entonces, así como aquí había un onceavo, ¿no? Entonces, bueno. Así que si quieres que la función de tercer grado atraviese por estos valores, ¿qué pongo aquí, acá y acá? A ver, contéstame en el chat. Mientras tanto voy a ir haciendo un dibujo donde vamos a ir diciendo que en la gráfica la función va a atravesar por aquí, por x igual a menos 5, a esto le puedo llamar x1, por x igual a menos 1, a este le puedo llamar x2, x2 es igual a menos 1 y x3 sería igual a 2. Entonces ya tengo por aquí varias respuestas, empezando con Valeria, x más 5, x más 1 y x menos 2. Es correcto y Diego también lo confirma, tal y como lo escribió ella. Abril también y Jorge Gómez también, nada más que ahí le corrigió al último y sí ya le puso correctamente un menos 2 al último binomio. Sí, así de fácil. Entonces hay que cambiar los signos y ya. Si quiero que pase por x igual a menos 5, en el binomio tengo que poner x más 5. Si quiero que pase por menos 1, en el binomio pongo x más 1. Y si quiero que pase por 2, le pongo acá x menos 2. Pero ahora vamos a inventar un número por acá. Y bueno, pues si yo pusiera un número entero, como por ejemplo el 2 o bien el 3 o incluso alguno negativo como el menos 5, cosas así, bueno, pues la forma que va a tener esto siendo una forma de n, pues a lo mejor en el plano cartesiano, como pasó hace rato, pues nada más se ven ahí unos pedazos de línea porque pues está muy alargada, ¿no? Entonces, pues en este caso voy a recomendar que pongamos un número que provoque pues una contracción, como por ejemplo hace rato me dijeron que esto era una contracción y pudo verse la forma de n con números de y relativamente pequeños, ¿no? Entonces por aquí tengo una propuesta.
El menos uno lo puse en el menos 2. Ah, sí, perdón. Entonces déjenlo, corrijo. Ah, no, perdón. Ya me equivoqué de botón. Entonces, sí, acá. El menos uno. No, más bien no lo he puesto aquí, ¿no? Entonces, x2 es igual a menos uno. Entonces, me faltó poner el punto. Bien. Ok, entonces, bueno, pues podemos proponer, así como por ejemplo acá que había un onceavo, bueno, pues puedo proponer, no sé, a lo mejor dos séptimos, ya sea positivo o negativo, para que sea un número pues relativamente pequeño y que igual y quepa aquí en este plano cartesiano y no tengamos que hacer un cambio de escalas, ¿no? Bien, ese es un ejemplo. Abril propone, por ejemplo, menos un medio, pues también puede ser, entonces lo podemos borrar menos un medio por acá. Bueno, y no importa mucho quién sea este valor es opcional. O sea, para las características que tenemos, bueno, pues este es opcional. Incluso podríamos ponerlo, o más bien omitirlo, y si lo omito, pues va a valer uno, ¿verdad que sí? Entonces, bueno, pues sí, vamos a platicarlo más adelante cuando lo pongamos en GeoGebra. Y bueno, pues estando así, recuerden que me piden la forma polinomial. Entonces, en la clase pasada les comenté cómo se podía hacer esto mismo cuando la función era nada más con dos binomios, así. Entonces, pues traten de recordar cómo se puede hacer ahora no con dos, sino con tres binomios. Entonces, ¿por dónde empezaríamos? Entonces, la pasamos a forma polinomial. Y la recomendación era que este número, pues lo dejen hasta el último. Que multiplicáramos por propiedad distributiva los dos binomios, si es que son dos, y ahora que son tres binomios, pues una vez que tengamos la simplificación de esta multiplicación, podemos multiplicar por el tercer binomio. Entonces, bueno, pues vamos a empezar por multiplicar estos dos primeros binomios, dejando pendiente la multiplicación de este coeficiente, menos un medio, y ahora multiplicando y poniendo en este paréntesis los cuatro resultados de este binomio por este binomio. Y dice Abril, multiplicando los binomios, ignorando el primer número, ¿verdad? Pero pues voy a empezar a multiplicar los dos primeros, ¿verdad? No puedo multiplicar los tres al mismo tiempo, entonces también voy a ignorar por el momento al último binomio. ¿Qué quedaría dentro de este paréntesis? Y ya tengo una respuesta. Y tanto Jorge como Abril pusieron x cuadrada más x más 5x más 5. Es correcto. A ver, vamos a ponerlo. X cuadrada. X por 1 es más x. 5 por x es más 5x y 5 por 1 es más 5. Si lo tienes en otro orden, no importa, porque además estos dos se pueden simplificar. Entonces, si simplificamos este par de términos que van a ser semejantes, f de x va a ser igual a menos un medio, lo sigo dejando pendiente. Dentro de este paréntesis va a quedar un trinomio donde x más 5x me va a dar 6x más el 5. Y ahora, para continuar con la forma polinomial, voy a multiplicar cada uno de estos dos términos del segundo paréntesis por los tres términos que hay aquí adentro. Entonces, bueno, ya sea que lo hagas así, este por este, este por este, este por este, este por este, y este por este, y este por este. Pero pues para que se vea un poco más claro, a mí me gusta hacerlo al revés. El primero por cada uno de los tres términos del trinomio y el segundo por cada uno de los tres términos del trinomio. Entonces, no importa en qué orden lo hagas, lo importante es que quede un polinomio. De entrada van a quedar seis términos después de ignorar el menos un medio. Pongo un paréntesis para que me digas quiénes son esos seis términos.
que quedará. Y ya puso abril, x cúbica más 6x cuadrada más 5x menos 2x cuadrada menos 12x menos 10. A ver, voy a compararla con la de Diego. X cúbica, luego también tienes por ahí menos 2x cuadrada, nada más que lo tienes en otro orden que abril, pero no importa el orden. Luego más 6x cuadrada, también lo tiene abril. Menos 12, bueno, abril tiene menos 12x y tú tienes menos 12. Y todo lo demás sí coincide, un más 5x y un menos 10. Yo creo que ahí te faltó una x, Diego. Entonces voy a hacerlo yo. Si lo hago en este orden, x por x cuadrada es x cúbica. X por 6x es más 6x cuadrada. X por 5 es más 5x. Ahora voy con el menos 2. Menos 2 por x cuadrada, así lo escribo. Menos 2 por 6x es menos 12 y su variable, que es la x. Y menos 2 por más 5 es menos 10. Entonces esos son los 6 términos que quedan en primera instancia. Pero notemos, como pasó arriba, que se pudieron simplificar estos dos. Bueno, que aquí tenemos como términos semejantes a estos dos, que son los cuadráticos, y a estos dos que son los de grado 1 y que podemos simplificar todavía antes de multiplicar por este menos un medio, ¿no? Entonces quedaría f de x, lo pongo también con negro, f de x es igual a menos un medio. Y por acá, dice Diego que sí, le faltó una x. Entonces, bueno, pues vamos a simplificar todo. El primero sería x cúbica. 6x cuadrada menos 2x cuadrada más 4x cuadrada. Los de grado 1 son 5 y menos 12. No se están multiplicando, se están sumando. Y cuando se están sumando, el signo es del que pesa más, o sea que es el negativo, ¿verdad? Menos, y la diferencia entre 5 y 12 es un 7, ¿verdad? Entonces es menos 7x. Y luego viene un menos 10, cierro paréntesis. Y por último, ahora sí, este número que pues podría haber sido menos un medio, podría haber sido 2 séptimos o podría ser como en el ejemplo pasado un décimo. Bueno, pues va a provocar que queden fracciones. Entonces, bueno, el resultado final pues puede cambiar. F de x es igual a menos un medio por x cúbica, puede escribirse así, un medio x cúbica. Y si multiplico menos un medio por 4, para empezar los signos sería menos por más es menos. Y un medio por 4 es lo mismo que sacarle mitad al 4, o sea que quedaría 2x cuadrada. Luego empezamos con los signos. Menos por menos da más. Y un medio por 7 no lo pongan en decimales. Recuerden que preferimos poner el resultado en fracción. Y bueno, un medio por 7 son 7 medios de x. Y por último, menos por menos da más. Y un medio por 10 es lo mismo que sacarle mitad al 10 y da un más 5. Así que sí, bueno, pues este es un ejemplo de una función que debe cumplir con las características que mencionamos por acá, que va a pasar por estos tres puntos, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a verificarlo con ayuda de GeoGebra. Y, y bueno, antes de verificarlo con ayuda de GeoGebra, entonces vamos a escribir por acá cómo quedó esta función. Bien. Entonces, sin ponerle f de x, en lenguaje de línea escribiríamos menos 1 diagonal 2. Luego la x, aunque ahí parece que el 2 multiplica la x, en realidad no, es toda la fracción menos un medio que multiplica la x elevado al cubo. Ah, me salió una carita feliz. Otra vez. X elevado al cubo. Bien. Menos 2x elevado al cuadrado. Ahí está.
más 7 diagonal 2 y lo mismo, aunque parezca que la x que pongo aquí adelante está multiplicada por 2, no es cierto, es el 7 medios multiplica la x y más el 5. Ok, entonces voy a copiar esto, lo voy a pegar en GeoGebra, entonces vamos a aparecerlo por acá y podemos con ayuda de GeoGebra verificar que efectivamente pase por los puntos que me indicaron. Es más, previamente vamos a marcar esos puntos. Bien, por lo pronto quitemos esta gráfica, así la quitamos y marquemos los puntos que nos habían dado, nos habían pedido que pasara por, o más bien que intersectara al eje X en -5, en -1 y en 2. Así que voy a poner algunos puntos por ahí. En -5, en -1 y en 2. Si hiciste correctamente el procedimiento algebraico, debes observar la forma de una función de tercer grado, o sea, una curva con dos concavidades y que además pase por esos tres puntos a ver si es cierto. Entonces, bueno, pues vamos a pegarla y sí, ya desde el momento en que la pego, se ve que pasa por los tres puntos, ¿no? Entonces, si acaso, bueno, pues como les comentaba, pues en un pedazo no se alcanza a ver completamente porque pues este factor de contracción, este -1/2, pues no fue suficiente como para que cupiera la forma de n en este plano cartesiano y entonces me está obligando a hacer un cambio de escala. Entonces, para que se vea la forma de n, nada más que al revés. ¿Por qué al revés? ¿Por qué no se ve como una n normal? A ver, recuérdame. ¿Por qué no se ve como una n, sino como una n al revés? Porque hubo una reflexión, dice Abril, ¿verdad? Esa reflexión estuvo dada por el signo negativo que le pusieron al -1/2, ¿verdad? Bien. Y María Fernanda lo confirma por la reflexión. ¿Es correcto? Bien. Entonces, bueno. Pero pues bueno, como ves, GeoGebra te ayuda a confirmar, déjalo, recorro por acá, a confirmar que pues tu resultado es correcto. Si te hubieras equivocado en alguno de los términos, o sea, por ejemplo, al final, al hacer la última multiplicación y hubieras dicho, este no es más 7 medios, es menos 7 medios, pues ya es otra forma muy distinta, ¿no? O sea, y eso es por un error al final del procedimiento de un signo nada más. Así que, pues ni modo, tienes que hacerlo con mucho cuidado para no equivocarte ni en los números ni en los signos, ¿no? Y bueno, voy a hacer un detalle más. Voy a dejarlo como estaba. Entonces, lo corrijo. Ahí está. Y bueno, voy a poner ahora la forma que teníamos un paso previo y la forma que teníamos un paso previo era -1/2 y en un paréntesis teníamos a ese polinomio x elevado al cubo, aquí le pongo x cúbica, luego teníamos un -4x elevado al cuadrado, luego teníamos un más 7x y por último un más 10. No, no eran más, estos ya me acordé, eran de signos contrarios. Este no era un menos, este era un más, este era un menos, ¿verdad? Y este tampoco era un más, este era un -5, ¿verdad? Entonces, bueno, no, -10, perdón. -10, ahí está. Bien, entonces nota que las gráficas se encimaron. Entonces, lo que quiero mostrar aquí nada más, después de esconder esta función, déjenle quito el puntito, pues es que si este número, en vez de ser -1/2, fuera otro número cualquiera, por ejemplo, un 2, bueno, pues de todos modos, la gráfica pasaría por esos puntos de intersección, ¿verdad? A lo mejor igual tendríamos que hacer un cambio de escala para verla como su forma de dos concavidades, pero pasa por estos tres puntos. O sea, como dije hace rato, ese número es opcional. Si no lo pongo, si nada más lo quito, es como si valiera uno, pero de todos modos sigue pasando por esos tres puntos sobre el eje X, ¿no? Bien, ok. Vamos a poner otro número, como por ejemplo un -3. Entonces, bueno, pues ese número pues es al gusto de la persona que lo quiera poner, ¿no? Entonces, lo importante es que todas estas son respuestas a lo que me pidieron. Queríamos una función de grado 3
que intersectara a los ejes al eje X, perdón, en estos valores, en -5, en -1 y en 2. Y pues digamos que para eso sirve esta forma. Así que vamos a recordar. Esta es la forma, la tercera de las formas de la función de tercer grado, perdón. Y pues bueno, entonces no es muy difícil recordarla, más bien aquí la teníamos. Esta forma entonces es un número multiplicando a tres binomios donde tenemos x pues con los números por donde queremos que la curva pase o intersecte al eje x, ¿no? Bien. Pero entonces hay algo que quiero comentar antes de terminar la clase de hoy. ¿Qué tal si a ti te dan en un ejercicio esta forma polinomial y que te preguntaran, dándote la forma polinomial, así como está, que te preguntaran cuáles son los valores por los cuales atraviesa la gráfica de esta función al eje X? Si fuera una función de segundo grado, bueno, esa función de segundo grado se podría ver así, por ejemplo. La clase pasada platicábamos que se podía resolver la ecuación de segundo grado, ya sea factorizando o con la fórmula general. Y de ahí, diciendo que todo esto igualado a cero, o sea, toda esta expresión, si la igualaras a cero, pues se resuelven los valores de x1 y x2 para saber en dónde intersecta el eje x, que solamente podían ser dos valores. Bueno, pues entonces de ahí, pues no era tan difícil obtener estos valores de x1 y x2. Pero ahora necesitamos también mencionar cómo se pueden obtener tres valores. No va a haber una fórmula, eso es lo malo. Va a haber por ahí un procedimiento algebraico, pues no tan sencillo y que pues necesito que pongan mucha atención para la clase que entra. Hay un teorema que se conoce como el teorema del factor. Es posible que lo hayan visto en matemáticas cuarto cuando les empezaron a enseñar división de polinomios, ¿no? Bien. Y bueno, pues entonces la próxima clase vamos a mencionar cómo obtener estos valores de intersección con el eje X a partir de ese tema de teorema del factor.